El día de hoy vamos a continuar con la sesión 3, Auditoría de Seguros, en su continuación. En la clase 1 hemos realizado una introducción al curso. En la clase 2 hemos desarrollado uno de los servicios de control o de las herramientas básicas, que fue la auditoría de desempeño. En esta sesión ya vamos a ver en sí el proceso de la auditoría de seguros. Y como ustedes pueden apreciar, ¿no? Aquí tenemos todo el proceso desde el beneficiario, ¿no? El asegurador y el prestador. Como hemos visto, el beneficiario o el cliente final, en el caso de todo el proceso de salud, es el paciente o el ciudadano atendido. Entonces, este paciente hay que identificarlo, así como ustedes han identificado su segmento, ¿no? Hay que realizar un diagnóstico y ver la comorbilidad, o sea, los riesgos, y de tal manera que se pueda aplicar, ¿no?, las medidas de seguridad, tomando en cuenta los costos de resolución. Entonces, aquí hay una relación beneficiario, asegurador y prestador, donde se va a identificar el riesgo de la atención al beneficiario o al cliente. Entonces, la auditoría de desempeño o la auditoría de seguros tiene que conocer todo el proceso del negocio, en este caso del servicio de salud, para poder realizar, ¿no?, todo el examen, aplicar sus técnicas, sus procedimientos de auditoría. Entonces, como hemos visto también en la primera clase, en la primera sesión, la auditoría de seguros es una auditoría tan especial que el cliente es el paciente, un ser humano, y quien presta el servicio también es un profesional calificado, ¿no?, quien presta los servicios médicos. Aquí tenemos el caso, por decir, de la atención de un paciente que el paciente, el médico le va a hacer siempre la entrevista de rigor, ¿no? Dígame las molestias que usted tiene, ¿no? Es una solicitud profesional. Pero ¿qué ocurre si el paciente no dice lo que realmente siente, sus molestias, ¿no? Entonces hay un riesgo, ¿no?, de que el diagnóstico del médico no sea el más adecuado, ¿no? Entonces, muchas veces, dependiendo el tipo de seguro, si es privado o es público, en este caso es público, ¿no?, en otros casos es cofinanciado. Entonces, el paciente puede ocultar información. Ese ocultamiento de información presenta como riesgo, ¿no?, de que al no decir todas las molestias que tiene, el diagnóstico final puede ser, como en este caso, una insuficiencia renal, que es una enfermedad de alto costo, ¿no? Entonces, aquí hay aspectos a tomar en cuenta, es el valor ético, tanto del médico como del paciente, ¿no? Que el paciente, ¿no?, o el usuario debe cumplir con un nivel de sinceramiento para ayudar al médico y se pueda diagnosticar, ¿no?, de la manera más acertada. Pero si oculto información al médico, ya sea por razones de seguro o que no tengo la cobertura suficiente, ¿no?, entonces al final nos vamos a encontrar con este cuadro, ¿no?, que es real, ¿no?, después de los análisis respectivos, obviamente, ¿no?, un diagnóstico de insuficiencia renal, para el ejemplo, y de alto costo, ¿no?
Entonces, aquí me gustaría con ustedes revisar algunos conceptos que nos van a permitir, ¿no?, un mejor diseño de la auditoría y también conocer, ¿no?, el servicio de salud. Ustedes conocen, obviamente, todo el proceso de salud, pero uno de los premios Nobel, ¿no?, en economía desarrolló estos dos conceptos. Existe la selección adversa cuando las personas expuestas a un riesgo superior a la media se afilian a un sistema de seguro en una proporción más elevada de la que ellas representan en comparación en general. Cuando nosotros nos afiliamos a un seguro, ¿no?, las preguntas también de rigor es: ¿usted sufre de alguna enfermedad congénita o hereditaria? No, no, uno responde no. ¿Ha sufrido, tiene algún mal crónico? No, no. Entonces, muchas veces por querer sorprender al médico o a la cobertura, si es un servicio de salud privada o cofinanciada, ¿no? Entonces, aquí hay también un factor de honestidad de parte del paciente, ¿no? Luego, esta situación puede comprometer la viabilidad financiera del sistema debido a un nivel de gastos demasiado elevado para el afiliado. Entonces, ya desde el punto de vista privado, ¿no?, o de un seguro, ¿no?, cofinanciado, ya sea por la entidad de la empresa y el mismo asegurado, ¿no? Entonces, hay el temor del que el costo sea muy alto o que muchas veces la cobertura que hemos elegido no cubra todo nuestro riesgo. Luego hay el riesgo moral, ¿no? De un lado, la selección adversa, y de otro lado, el riesgo moral. Por riesgo moral se entiende la utilización de una cantidad mayor de servicios sanitarios a la que se consumiría en caso de no estar asegurado. Cuando no existían los servicios profesionales, en algunos lugares donde no existen servicios profesionales médicos, ¿cómo se curan? Con productos alternativos, con hierbas medicinales, ¿cierto? No necesitan de los servicios médicos, no necesitaban antes. Pero cuando yo ya tengo un seguro, ¿no?, mi seguro me cubre hasta 100 y yo quisiera tener más servicios de mi cobertura, ¿no? Entonces, voy por un chequeo general, voy por unos exámenes adicionales, entonces, ¿no?, ese riesgo, ¿no?, de utilizar la mayor cantidad de servicios sanitarios a las que consumiría en caso de no estar asegurado, ¿no? Sí. Antes que no tenía un seguro, ni visitaba al médico, ni se visita al médico, pero cuando tengo un seguro trato, ¿no?, de aprovecharlo al máximo. Este riesgo moral también se ve como evidencia de que el aseguramiento público o privado es un incentivo para el mayor consumo por parte de los pacientes y puede que en algunos casos además reduzca los incentivos de las personas para evitar o prevenir riesgos. Como vamos a ver, es más ventajoso la prevención en medicina, en el cuidado de la salud, ¿no? Luego, viendo ya desde otro ángulo, desde otro punto de vista, los objetivos contrapuestos entre el asegurado y el prestador se da en este escenario, ¿no? Vamos a ver los objetivos del asegurado, ¿no?, y el origen, los objetivos del asegurador. Asignación de recursos contrapuestos. Hay una primera parte, ¿no?, donde se busca que maximizar la inversión en promoción y prevención, que sería lo más rentable, ¿no? Sería para un Estado, como hemos visto al inicio, con escasos recursos, ¿no? Entonces, la promoción y la prevención de la salud sería más rentable para evitar altos costos, ¿no?, altos costos de servicios de tercer nivel, ya cuando hay demasiada gravedad. Entonces, en esta primera parte se trata de maximizar la inversión en lo que es promoción y prevención de la salud.
Consecuentemente, hay atenciones primarias, ¿no? Consejería, promoción de estilos saludables, detección temprana de enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, es lo ideal. Siempre van a haber pues las enfermedades de tercer nivel, ¿no? Pero como política más rentable, para un mejor uso de los recursos, esta primera parte sería el escenario más conveniente. De esta manera se minimiza la siniestralidad, se reduce el riesgo financiero, ¿no? Que viene a ser la no atención a todos nuestros beneficiarios, ¿no? Planificados. Atención recuperativa por complicaciones a caso de enfermedades avanzadas, ¿no? Que serían la menor cantidad. En otro escenario, en una segunda parte, se trataría de maximizar las inversiones en atención recuperativa hiperespecializada. Por ejemplo, aquellas empresas o entidades que se dedican a la curación del cáncer o de enfermedades, ¿no?, de alta gravedad. Entonces, aquí se necesita altas inversiones, ¿no?, para este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, de tal manera que también se necesiten médicos muy especializados en el tratamiento de estas enfermedades, la tuberculosis, el cáncer, ¿no?, el mismo SIDA, ¿no? Y luego, estas empresas, por ejemplo, prestan mayor oferta de servicios de tercer nivel, que inclusive venden seguros para tratamiento de cáncer. Uno está sano, pero compra un seguro ante un eventual caso de enfermarse de cáncer, ya tiene coberturado, ¿no?, este servicio. Y lo que se trata es de minimizar las intervenciones de costo efectivas y de prevención. Claro, a este tipo de empresas o entidades aseguradoras, desde el punto de vista de rendimiento financiero, le conviene tener más clientes que estén propensos o que crean conveniente tomar un seguro, ¿no?, de este tratamiento de tercer nivel, y se minimizan las intervenciones costo efectivas de la prevención, ¿no? Entonces sería el mejor negocio para ellos, que no exista prevención, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se trabaja en el mercado, sus efectos, soluciones y resultados en estos dos escenarios, ¿no? La falla del mercado es en la selección adversa y el riesgo moral, lo que hemos visto anteriormente. En lo que es selección adversa, los efectos es problemas de agregación de riesgos, en el límite no hay seguro, ¿no? O sea, a mayor riesgo, ¿no?, riesgo de que el paciente no sea sincero con nosotros, nos va a dar un efecto de un mayor riesgo identificado. ¿Cuál es la solución? En este caso, y lo que debe hacer, lo que hace el Estado peruano es la educación en la salud. Para eso llevamos un curso, ¿no? El subsidio por medio de e-salud o en otros casos el mismo SIS es un subsidio, y lo otro es contribución obligatoria. Antes a nosotros nos descontaban una parte para la seguridad social y después otra parte el patrono. Y la cobertura universal, donde en el caso del SIS poco a poco han ido incorporando la mayor cantidad de beneficiarios con una cobertura casi total, ¿no? Lo que se paga es muy poco. ¿Cuáles son los resultados? En la educación no ha sido muy eficiente, ¿no?, la prevención, ¿no? E igual en el subsidio, no eficiente por falta de recursos. Contribución obligatoria, ¿no?, ya cuando hay un copago entre el paciente y el Estado o la empresa aseguradora, se vuelve más eficiente, ¿no? Y en la cobertura universal también, ¿no?, cuando se cubre el total de los gastos, pero allí en el seguro privado, a mayor cobertura, más costo o un mayor pago mensual. El riesgo moral, ¿no?,
sobre consumo de seguros, sobre uso de servicios médicos, ¿no? Como les dije también hace unos minutos, ¿no? O sea, como yo ya tengo un seguro, ¿no? No trato de ser, como paciente no soy muy ético, voy y trato de sacarle el mayor provecho al seguro que pago, que puede ser 140 soles mensual, por decir 180 soles mensual, pero quiero atenderme como titular, que vaya mi esposa, mis hijos menores de edad, ¿no? De tal manera que a veces por cuestiones que a veces le llamamos de emergencia, también, ¿no? Tratamos de abusar de la cobertura, ¿no? Y ahí es importante la honestidad, ¿no? Uno sabe hasta cuánto le cubre el seguro, ¿no? Y obviamente hay emergencias donde hay que ir sí o sí al médico. Las soluciones: regulación mediante los contratos, ¿no? Los contratos suscritos con las empresas aseguradoras, el copago, bueno, siempre ahora en el seguro privado hay convenios que celebran las entidades con una compañía aseguradora, es por lo general lo paga toda la entidad, pero con algunas limitaciones, pero puede haber un pago para tener acceso a una mayor cobertura. Y un deducible, ¿no? Un deducible, cuánto pago ante un tratamiento muy oneroso, ¿no? Y los resultados son moderadamente eficientes, ¿no? Porque también las compañías privadas se cubren, ¿no? De tal manera que no les afecte su rentabilidad. Entonces, esta parte de la selección adversa y el riesgo moral es totalmente aplicable a los servicios de salud, ¿no? Luego, ¿cuáles serían los retos de la reforma en salud, ¿no? Aquí he podido apreciar el trabajo de algunos especialistas en el tema, ¿no? Y nos dicen, ¿no?, que los resultados sanitarios en promoción y prevención buscaría que determinar un porcentaje de población de niños menores a 12 meses con vacunación completa. O sea, a mayor niños vacunados, menor riesgo de que contraigan enfermedades que al final signifiquen desembolsos onerosos en contra del erario nacional. Entonces, esta parte de prevención y promoción es mejor invertir más en esta fase, en esta etapa o en esta actividad de promoción y prevención, ¿no?, de los niños menores a 12 meses, ¿no?, que estén fortalecidos, bien alimentados, de tal manera que hagan el menor uso posible de los servicios médicos. Eso es en cuanto a la promoción y prevención. En cuanto a los resultados sanitarios recuperativos, una atención integral de neumonía, ¿no? De tal manera que los medicamentos, los días de hospitalización, exámenes de laboratorio, exámenes de diagnóstico por imágenes, consulta médica, atención a enfermería, ¿no?, sean de la manera más rentable y razonable. Ejemplo, aquí ya vamos a hablar de una garantía explícita de lo que es salud, calidad, oportunidad y financiamiento, que son factores a tomar en cuenta en los servicios de salud, ¿no? Entonces, si el Estado aplica una mayor política o una política de mayor promoción y prevención, va a tener una mayor rentabilidad financiera, porque esos ciudadanos van en lo posible, vacunados, fortalecidos, bien alimentados, ¿no?, van a ser menor uso de los servicios médicos, ¿no? Entonces, la calidad de las vacunas y la oportunidad también, así como los servicios médicos, dadas las circunstancias. Entonces, como ustedes pueden apreciar, salud, calidad, oportunidad y financiamiento están totalmente relacionados en esta actividad, ¿no?, la cual estamos tratando para la auditoría. Ustedes me preguntarán, pero hasta ahora no hablamos mucho de auditoría, ¿no?
porque sí es cierto, o sea, estamos combinando el seguro la auditoría de seguro, ¿no?, con los servicios de control que en estos momentos el Sistema Nacional de Control nos ofrece, ¿no? Así como hemos visto ya la auditoría de desempeño, cómo debemos asociarlo a la auditoría de seguros, vamos a ver luego en la siguiente sesión lo que es la auditoría o el control simultáneo y la auditoría de cumplimiento, que son los servicios o las herramientas de control que el Sistema Nacional de Control peruano nos ofrece y está legalmente normado, ¿no? Pero hasta aquí estamos conociendo el core del negocio, el corazón, el negocio en sí, los procesos de salud, ¿no? Entonces, continuando con los retos de la reforma en salud. Y esto es importante porque el auditor en seguros, después de examinar, tiene que saber qué es lo que va a recomendar, ¿no? Y nosotros debemos tener un contexto claro de cuál es la realidad de la política de salud en el país, ¿no? Cuál es, cómo se operativiza, cómo funciona, ¿no? Y a nivel macro, ¿no?, qué retos tiene el sector salud. Uno de ellos es el uso de indicadores para la evaluación de desempeño de servicios de salud. Cuando hablamos de auditoría de desempeño, necesariamente tenemos que saber que las entidades tienen trabajos de prospectiva. Por ejemplo, en el Poder Ejecutivo se tiene el documento, ¿no?, el Plan Bicentenario, ¿no?, el Plan Bicentenario o el Plan Perú 21, que va hasta el año, ¿no?, 2021. Los planes multianuales, por decir, del Ministerio de Salud, tienen que estar alineados al Plan Perú 21. Y los planes operativos anuales tienen que estar alineados a ambos documentos. Entonces, estos planes anuales, donde se señalan, se indican todas las actividades, ¿no?, a realizar por una entidad, en este caso por el Seguro Integrado de Salud, ¿no?, deben estar financiadas, deben estar con sus metas y con sus indicadores, y deben estar financiados con un presupuesto anual. Entonces, cuando ya hablamos de indicadores de desempeño, ¿no?, tenemos que identificar bien también estos indicadores, que deben ser en su medición objetivos, ¿no?, deben estar relacionados a la misión de la institución, ¿no?, y deben ser relevantes. Deben ser relevantes. Entonces, la definición de los indicadores, ¿no?, en el sector salud son fundamentales. Luego hay que medir los resultados finales, ¿no? Hablamos en la auditoría de desempeño, ¿dónde va a estar la medición? El auditor que aplica este tipo de auditoría, como es también la auditoría de seguros, va a ser muy importante la medición que va a realizar en los resultados del servicio. Entonces, ¿cómo se operativiza esta auditoría? Se tiene que diseñar una encuesta que se le va a tomar a los usuarios atendidos por diferentes tipos de enfermedades y en diferentes locales, ¿no?, de salud. Entonces, al tener esas respuestas a esa encuesta diseñada apropiadamente, se va a tabular y vamos a tener uno de los elementos principales de medición, de resultados, ¿no? Entonces, la auditoría de desempeño, la auditoría de seguros, de servicios de salud, se van a medir por ese tipo de resultados, esperados en primera instancia, que aparecen en los planes operativos, en las políticas y en las misiones de las institucionales, pero son los clientes, los pacientes, quienes nos van a decir qué tipo de servicio han recibido.
Atención oportuna, buen trato, medicamentos, ¿no? De acuerdo a la receta, ¿no? Y no que ahí se verá, pues no me enteré, no había en la farmacia el medicamento que me recetaron y me dieron un sustituto, ¿no? Todo eso se va a medir en este tipo de encuestas dirigidas a los pacientes atendidos, ¿no? El paciente va con una expectativa de atención, de su tratamiento de salud. Después que es atendido y al haber recibido los medicamentos, el paciente está en condiciones de reportar al auditor, ¿no?, su satisfacción o no de la atención recibida. Entonces, la auditoría de desempeño, la auditoría de seguros, fundamentalmente pasa por ese tipo de medición. Para eso tienen que existir indicadores, ¿no? Asimismo, el financiamiento pago relacionado a los resultados evidenciables. Así es, o sea, en el seguro privado hay una relación servicio-financiamiento, ¿no? ¿Cuánto de servicio presto y cuánto de financiamiento obtengo para medir mi rentabilidad en el sector privado, empresarial? Aquí el Estado es quien, mediante los recursos ordinarios o dinero de la cooperación internacional, ¿no?, o de acuerdo a la fuente de financiamiento, es quien va a otorgar el dinero para atender una determinada cantidad de beneficiarios. Aquí se aplica mucho lo que es gestión por procesos, presupuesto por resultados, ¿no? Lo mismo también que es el servicio meritocrático, ¿no?, y también la gestión del conocimiento, que son ejes de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada con el Decreto Supremo 04 del 2013, la PCM. Entonces, estos son los retos del sector salud, así como la detección temprana de complicaciones, como lo dijimos hace unos minutos, ¿no? Una buena política de promoción y de prevención, ¿no?, es más conveniente y financieramente más rentable. Atención oportuna, ¿no? A veces queremos atendernos y nos dicen, no hay, para una determinada especialidad, y nos dicen, hay atención médica, pero para de acá 3 meses, 40 días, 30 días. ¿Usted cree que ese paciente va a reportar una buena performance en ese seguro? No, va a decir la verdad. Para mí, 40 días o 60 días para hacerme una prueba, no sé, de diálisis, ¿no?, o de una determinada enfermedad, ¿no?, me han pedido que espere 40 días, 60 días. Entonces, no es oportuna, ¿no? Entonces, lo que se busca con esta modernización de la gestión pública es que la atención sea oportuna al paciente. Sistema de referencia y contrarreferencia expedito y confiable, ¿no? O sea, esos sistemas de comunicación, como lo vamos a ver en la última sesión, ¿no? Cómo trabajan los sistemas informáticos, digitales, ¿no? Si yo vengo referenciado de Piura a Lima, ¿no?, de un hospital determinado o de un seguro determinado, ¿cómo viene la información completa, oportuna, o es que va a demorar? Ahora los viajes son electrónicos, casi en tiempo real, pero hay toda una burocracia de búsqueda de la información, despacho, recepción, ¿no?, a donde he sido referido, ¿no? Y mientras ello estamos nosotros con un servicio de salud que es muy sensible. De repente demoró tanto la información de referencia que el paciente ya no está, ¿no? Entonces, sería un extremo de que la información de referencia llegue después de un hecho funesto, ¿no? Ese sistema electrónico, ¿no?, como existe en otros sectores, ¿no?, en algunas entidades hablan de, por decir, de expediente digital, ¿no? De repente se me ocurre a mí hablar de historia clínica digital, ¿no?, que se traslade de una unidad de atención a otra, de repente no en tiempo real, pero en el menor tiempo posible.
Atención segura sin eventos adversos, ¿no? Aquí es muy importante, ¿no? La atención de los galenos, ¿no? De los médicos, ¿no? ¿No? Uno, el paciente, ¿no? Cuando visita un consultorio, ¿no? Así como las damas tienen ese sexto sentido, ¿no? Algunos pacientes, al tener una entrevista con un profesional médico, percibe, ¿no? Esa seguridad del profesional, ¿no? En cuanto a la pregunta, a cómo trata de auscultar para dar un diagnóstico, ¿no? Entonces, esa seguridad profesional me conlleva a mí a tener confianza como paciente. Pero si yo les voy a contar una anécdota, es una anécdota real, ¿no? Yo por razones de servicio viajé a Tumbes hace ya muchos años, hace por la década del 80, ¿no? Y en ese entonces habían vuelos, solamente 2 vuelos a la semana, los lunes y los jueves, lunes y miércoles. Yo viajé en el lunes, en el vuelo del día lunes, y llegando allá se come mucho pues los mariscos, ¿no? Y siempre la bienvenida, una recepción, un almuerzo. Y me acuerdo que me acuerdo de un restaurante en España, 82, y vendían mariscos en todas las formas de preparación, ceviche, ¿no? Arroz con marisco. Y ese día comí ceviche marisco, arroz con marisco, y me dio un malestar estomacal después del almuerzo, como a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, no salí del hotel. Entonces llamo al administrador, el administrador me mandó una camioneta y me dice, vamos a llevarlo al mejor médico de acá de Tumbes. Y efectivamente fuimos a su consultorio, un consultorio de provincias como nos imaginamos, ¿no? Y el médico me atendió, pero la forma como me diagnosticó la enfermedad o lo que tenía, no me dio confianza, porque me dice, tome esta pastilla, esta y esta. Si no le pasa el día de mañana, tendríamos que operarlo. Entonces, la pregunta que nos hacemos, yo soy contador con estudios de administración. Nosotros, para hacer un diagnóstico en auditoría, tenemos que hacer todo un trabajo, una serie de análisis, ¿no? Entonces, yo no puedo, ¿no? dar la solución si no he hecho toda una serie de análisis, igual en los servicios médicos, ¿no? Antes de decir que voy a operar a un paciente, siempre hay tenemos que sacar una serie de análisis, ¿no? Una serie de análisis, y luego de los análisis ya se puede dar un diagnóstico. Entonces, en esta experiencia yo no tomé ni el medicamento 1 ni me puse la inyección, y más bien esperé que el día miércoles, llegué hasta el día miércoles, pedí autorización para regresarme a Lima, vine, me hice atender por un médico, ¿no? Que ya me había atendido anteriormente, y la pregunta del médico me dice, ¿usted está acostumbrado a comer mariscos? No. ¿Y tiene alguna dolencia? Sí, efectivamente tenía una molestia en la parte derecha, que era el tema de la vesícula. Actualmente no tengo vesícula, me operaron. Entonces me dicen, bueno, usted lo que le ha dado puede ser colistitis, ¿no? Entonces, yo no le voy a recetar nada, dieta blanca.
dieta blanda, bastante agua, dieta blanda. Y efectivamente, regresé el día sábado, me dijo, lo que le ha hecho daño a usted es el marisco, es muy pesado para digerir. Sin embargo, ahí en Tumbes me querían operar. Entonces, ahí me viene a colación la atención segura, ¿no? Sin eventos adversos. El paciente se da cuenta, ¿no? Cuando uno es atendido, o sea, cómo lo recibe el médico, ¿no? Cómo empieza a ocultar y cómo afirma finalmente, ¿no? Nos damos cuenta, que no lo decimos por mucho respeto, pero esta es, o sea, me alegra que esta autora, ¿no? De estos retos de la reforma de la salud considera la atención segura, ¿no? Que forma parte de los retos de la salud. Entonces, ahí hay, no, en el ejercicio profesional respetable de los señores médicos, a tomar en cuenta. ¿Cuáles son los roles de los auditores en este escenario, en esta actividad de seguro, de empresas, seguro, en esta auditoría de seguros, auditoría médica, que ya es más relacionada a la parte operativa, al servicio, pero en la auditoría de seguros, ¿no? El rol del auditor es, como les dije en la auditoría de desempeño, que le dije que era lo más apropiado que existe actualmente como servicio del Sistema Nacional de Control, es la medición de la eficiencia, la eficacia en el uso de los fondos del Estado, ¿no? Esos recursos limitados que tiene el Perú, a pesar, como les mencioné también, de sus 130.000 millones de soles de presupuesto para el año 2015, en relación a los 35.000 millones de soles que tuvo de presupuesto el Perú en el año 2002, pero siguen siendo limitados. Entonces, el uso de estos recursos en infraestructura, en compra de medicamentos, en el control de las licitaciones públicas, ¿no? Para la compra de bienes y de los concursos públicos para la contratación de los servicios de consultoría debe ser de la mejor manera, de tal forma que se obtengan productos de calidad, infraestructura de calidad que vaya en beneficio del paciente, del ciudadano, ¿no? Que viene en busca de servicios de salud. Participación en la creación de normatividad de control de aseguramiento. Sí. El auditor especializado en temas de seguros, ¿no? Va a tener un know-how, ¿no? Porque va a examinar en detalle todas las tareas, actividades, subprocesos y procesos del servicio de salud, ¿no? Que estas comisiones tienen que ser multidisciplinarias, ¿no? Tienen que participar dentro de estas comisiones de auditoría de servicios de salud médicos principalmente, administradores, economistas, que conozcan de procesos de modernización de la gestión pública, que midan el desempeño, que midan la eficiencia y la eficacia. Control del gasto, por ahí va el tema, ¿no? O sea, ¿cuánto es el presupuesto asignado a una entidad de salud y qué servicios ofrece y cuántos pacientes ha atendido, ¿no? Y aquí se aplica lo que es presupuesto por resultados, que es lo que actualmente en el Perú se viene dando ya dentro de este enfoque de la modernización de la gestión pública, ¿no? La relación presupuesto y servicios de salud otorgado, cantidad de pacientes atendidos, control de la eficiencia de las prestadoras, reducción del riesgo moral también, ¿no? Este riesgo moral del paciente en el caso de que tenga un seguro no cofinanciado o no o subvencionado por la entidad. Participación en los diseños y evaluación de los contratos con terceros a través de selección de objetivos e indicadores de desempeño, ¿no? Así como cuando existe la auditoría
de obras o la opinión previa para una obra, así también los auditores deberían dar una opinión previa, ¿no?, en una licitación pública para servicios de infraestructura o en una consultoría que busca mejorar la calidad del servicio de salud, ¿no? O en esos adicionales que a veces también, así como existe el adicional de obra, ¿no? Entonces, por la calidad del servicio, por la calidad de la auditoría, ¿no? Esos son los roles de los auditores externos, ¿no? De los auditores externos, ¿no?, a tener en cuenta. Ahora bien, ya desde el punto de vista operativa de la auditoría, ¿no? Como hemos expresado, señalado en la primera sesión, desde el punto de vista conceptual, ¿qué es la auditoría? La auditoría es el examen sistemático, profesional, ¿no?, de los procesos, en este caso, de los procesos de servicio de salud, a fin, ¿no?, de aplicando pruebas y técnicas y procedimientos de auditoría, poder llegar a conclusiones y recomendaciones, ¿no? Entonces, este trabajo profesional independiente, ¿no?, debe conllevar también como resultado del examen, tener, ¿no?, lo que nosotros le llamamos un memorándum de planeamiento, ¿no?, y poder diseñar o preparar nuestro plan de auditoría de tal manera que logre los objetivos, ¿no? Hemos hablado de los servicios de auditoría que actualmente presta el Sistema Nacional de Control: la auditoría de desempeño, la auditoría de cumplimiento y la auditoría financiera, que está muy ligada a los estados financieros, que para este caso no es aplicable. Vamos en una de las sesiones siguientes a ver lo que es el control simultáneo, ¿no?, y el control y la auditoría de cumplimiento, ¿no? Entonces, pero afirmando que la auditoría es un examen, ¿no? Es un examen profesional, sistemático, de los procesos de las empresas de servicios de salud, en este caso, ¿no?, o de las entidades, a fin de obtener evidencias, pruebas, aplicando las técnicas y procedimientos de auditoría, ¿no?, de tal manera que podamos concluir y recomendar una mejora continua, una mejora de procesos. Teóricamente, ¿no?, se escucha muy bien. La pregunta es, ¿cómo lo operativizamos? Entonces aquí tiene que haber una actuación profesional de los integrantes de estas comisiones multidisciplinarias, desde la planificación, que es la primera etapa de la auditoría, la elaboración del plan de auditoría, el programa de auditoría, a la segunda etapa, que es la ejecución. En la ejecución, donde vamos a evaluar el control interno, los sistemas de información, cuál es el ambiente de control de ese titular, ¿no?, de ese ministro de salud o de ese jefe, ¿no?, de la entidad de salud, ¿no? Busca que exista un control interno sano, ¿no?, que exista transparencia, que exista ética, ¿no? Entonces, las técnicas y procedimientos de auditoría nos van a ayudar, nos van a servir para poder afirmar finalmente si en esta entidad, ¿no?, se procura el uso racional de los recursos asignados presupuestalmente en un periodo determinado, ¿no? Entonces, esas evidencias, esas pruebas, los abogados le llaman medios probatorios, esas pruebas debidamente elaborados, validados, ¿no?, con sus respectivas marcas de auditoría, nos van a permitir
concluir el tipo de servicio que presta esta entidad de salud, ¿no? Y al tener una auditoría bien planificada, bien ejecutada, estamos en condiciones de realizar la tercera etapa de la auditoría, que es el informe, donde en esta etapa del informe, ¿no?, voy a concluir y recomendar. Ese es el valor agregado del auditor. Para poder recomendar, tenemos que tener el contexto, ¿no?, bien claro desde un punto de vista holístico, total, global. Y si podemos tener el estudio de otras realidades, ¿no?, es mejor para hacer en lo que es auditoría de desempeño, ¿no?, como lo hemos conversado, que es una de las auditorías que hace uso de los métodos científicos, de las ciencias sociales, nos permite buscar una realidad comparada. ¿Por qué no decir buscar cómo funciona una entidad de salud de esta categoría como el Seguro Integral de Salud en Brasil, si existiese, en México, o sea, de repente en un lugar del África? Entonces, ese tipo, ¿no?, de información nos va a permitir planificar mejor la primera etapa de la auditoría, ejecutar mejor nuestro plan de auditoría y poder informar. No nos olvidemos que al auditor se le va a medir por el informe presentado, un informe bien redactado, bien organizado, ¿no?, y con un lenguaje claro, sencillo, ¿no?, orientado a profesionales o a personas que no necesariamente tienen una formación en auditoría, ¿no?, pero que tienen que entenderlo. Entonces ahí tiene que ser un informe conciso, claro, ¿no?, y completo. Entonces, esas son las tres fases de la auditoría, ¿no? Y luego en la siguiente sesión vamos a ver ya los servicios de control de acuerdo a nuestro Sistema Nacional de Control en el Perú. Gracias.